tenemos una palabra muy popular. Realmente no es muy popular. Y a lo mejor usted no va a decir muchas veces gloria a Dios, pero yo no sé, ¿qué prefiere comerse usted? ¿Una hamburguesa o espinaca? Espinaca. Ah, espinaca, pero muchos dicen hamburguesa. ¿Ah? Muchos dicen hamburguesa, sí. Pero realmente la hamburguesa no tiene los nutrientes que se necesitan en el cuerpo humano. La espinaca sí tiene los nutrientes que se necesitan. Y realmente en la esencia de ser cristiano, hay una esencia misma de ser cristiano, por el cual Dios nos llamó. Y si nosotros no comprendemos esa esencia, nosotros nunca vamos a ser transformados. Nunca. Es comprendiendo la esencia misma de lo que dice Cristo. Fíjense, multitudes lo seguían. Muchos lo seguían. Claro, había hecho milagros. Había multiplicado los panes. Y muchos lo seguían. Pero cuando esa multitud iba atrás de él, él se volteó y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Y sabe qué pasó? Muchos dejaron de seguirlo. Es más, él confrontó a los discípulos, porque es importante saber que cuando Jesús resucita, no se le aparece a la multitud, se le aparece a los discípulos. Y hoy en día es igual. Jesucristo se aparece a los discípulos. O sea, la palabra de Dios ilumina a aquel discípulo, en aquel que realmente lo busca, porque el que se acerca a Dios, Él se acerca a Él. O sea, si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. ¿Cómo es eso? Es la iluminación de la palabra de Dios. Es la comunión íntima con el Espíritu Santo. Y el Señor confronta a Pedro y le dice a Pedro: ¿tú también te quieres ir? Y Pedro le dice: no, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros somos probados. Tu fe va a ser probada. O sea, igual como Dios probó a Abraham, bueno, no en la misma prueba, porque la prueba, una prueba es algo que hace Dios en tu vida para manifestar tu corazón. O sea, en una prueba es que se sabe quién eres tú realmente, dónde estás parado. Ahí realmente es donde se sabe quién es creyente y quién no, porque muchos retroceden. Es más, en la misma iglesia, escúcheme, en la misma iglesia, la Biblia habla del trigo y la cizaña. Hay unos que son cizañas. ¿Saben quiénes son cizañas? Los que crean divisiones, los que andan en chisme. Hay cizaña en la iglesia. Y cuando venga Cristo, Él va a separar la cizaña del trigo. Oh. ¿Ven? Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay hermanos que les gusta sembrar discordia, sembrar la cizaña. Y bueno, en otras iglesias, aquí no, en otras iglesias. ¿Ven? Entonces esa cizaña trae una división. ¿Ven? Eso sí es peligroso. Pero el creyente que ha entendido realmente la verdad a la luz de la palabra de Dios va a ser un creyente con Cristo formado. Y eso es lo que voy a hablar hoy. Cristo formándose en ti. Cristo mismo. La palabra cristiano significa
significa pequeños Cristos. Y pequeños Cristos tienen que inundar la tierra. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo al mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Y la palabra está en Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo, que fue un hombre implacable, el apóstol Pablo que agarraba a los cristianos y los arrastraba, el apóstol Pablo que vivió en la ley, era fariseo, y ese hombre, dice la Biblia, que se le aparece Cristo en camino a Damasco. Y iba en camino a Damasco porque iba en una comisión para apresar cristianos. Y se le aparece Cristo y le dice, le habla el Señor y lo escoge como apóstol. Dicen los teólogos que Pablo es el último apóstol. El último apóstol. Ahorita hay muchos apóstoles por ahí, pero realmente, bíblicamente, el último apóstol es Cristo. Pero hay muchos. Realmente, no sé, se cree en la iglesia que el apóstol es más que el pastor. Pero realmente le voy a decir una cosa. Si aquí viene un apóstol tiene que sentarse ahí y someterse bajo mi autoridad. Porque yo soy el pastor, junto con los otros pastores. ¿Cuántos me entienden esto? Entonces se cree que esos 5 ministerios es mayor uno que otro, y no es así, porque los 5 son ancianos de la iglesia. El maestro, el evangelista, es un don ministerial. Entonces, cuando se entiende correctamente la palabra de Dios, estamos ante la sana doctrina. ¿Cuántos me entienden esto? Y es importante comprenderlo. Y Pablo le dice a la iglesia en Galacia, en Gálatas, en Galacia, que es una ciudad, le dice: hijitos míos. Esta es otra controversia, porque se habla de la paternidad espiritual, pero una paternidad espiritual donde se ve más la lana de la oveja que al ojo. En esa paternidad espiritual se llama al pastor papi. Pero déjenme decirle algo: hay una paternidad sana, correcta, porque el pastor tiene paternidad, y en esa paternidad cuida y alimenta al discípulo, a la oveja. Realmente hay algo sano en esa paternidad, y es la misma paternidad de un papá que cuida su hogar, que alimenta su hogar. Entonces, si yo soy un pastor sano, tengo la paternidad de Dios. Y en esa paternidad, eso me lo dijo el Espíritu Santo. Hay una paternidad sana. ¿Ve? Y en esa paternidad se cuida a la oveja del lobo. En esa paternidad hay otro elemento que se llama el don de Dios. El don que tiene un pastor. Y dice la palabra en Efesios 4, 11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El don es para perfeccionar. La palabra perfeccionar es llevar a la madurez. O sea, la madurez de un creyente no es solamente en su relación con Dios. La madurez de un creyente es a través del don del pastor que lo perfecciona. ¿Ven?
Por ejemplo, ahorita se está activando en mí el don del pastor. Y si tú tomas esta palabra, vas a crecer. Si tú tomas esta palabra, vas a superarte espiritualmente. Pero si no la tomas, entonces vas a ser un niño espiritual todo el tiempo. ¿Ah? Me ofendieron, no me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Ven? No hay esa madurez que da el discernimiento espiritual. Entonces ese don es para llevar a esa madurez al creyente. Y dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El don es para producir en la iglesia varones y varonas perfectas. Perfección. ¿Qué es eso? Producto procesado. Un creyente que se deja procesar por el Señor, que se deja tratar, porque el Espíritu Santo está en ti desde el mismo momento que te convertiste y recibiste al Señor. Y ese Espíritu Santo en ti, que es Dios en ti, va a hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Formar el carácter de Cristo en ti. Es un trabajo que hace. Pero tú tienes que dejarlo. ¿Cómo? A través del trato. ¿Cómo es el trato? Las circunstancias que tú vives, las situaciones que vives, esa forma de reaccionar es lo que va a formar en ti el carácter de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, Pablo sufría dolores de parto. ¿Para qué? Para que sus hijos espirituales no fueran niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Tienes que tener mucho cuidado a quien escuchas, porque no todos tienen la madurez. Tienes que tener cuidado si estás escuchando a alguien, porque de la madurez que tengas va a depender tu crecimiento. Porque hay pastores que son sanos y maduros en la fe, pero hay otros que no. Hay pastores niños en la fe, hay iglesias que son niñas, pero una iglesia fundamentada en la palabra no es una iglesia niña, no es una iglesia fluctuante, es una iglesia que está creciendo como un edificio, está siendo edificada a la luz de la palabra. Entonces es muy importante, mis hermanos, que entendamos que yo puedo estar sufriendo dolores de parto. ¿Ven? Que los pastores de la iglesia pueden estar sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado. En ese Cristo formado es que está la madurez del creyente. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense, esto es tan importante. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo puede ser eso? Un pastor te puede fascinar que no predique la Biblia. Hay casos. Por ejemplo, cuando la política entra a la iglesia y de repente alguien se desvía, ¿y qué va a predicar? Lo contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué se desvió la iglesia? La iglesia original está en el libro de los Hechos, y en el año 300 después de Cristo
la iglesia se desvió. ¿Por qué? Entró Roma, entró la política. Entonces, ¿qué sucede? Que el púlpito, el altar, tiene que predicarse la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que puede sanar al creyente. La palabra de Dios es lo único que puede libertar al creyente. Es la que sana, es la que libera. Entonces es mi responsabilidad llevar la palabra de Dios. Entonces, para que no hayan creyentes fascinados, ¿cómo se explica que ayer eso de Cristian y Clairo, muchos vayan y estén distraídos? Muchos vayan y estén, en vez de buscar a Cristo, estén viendo es a ella. ¿Cómo se explica eso? Son creyentes fascinados, entonces están pendientes de la foto, de tomar una foto. La hermana dijo, por favor, guarden los celulares. ¿Ven? Entonces, en este caso, ¿qué hace la iglesia? ¿Adora o es fascinada? Hace poco vino Jorge Raskin, otro Jorge Raskin, hablando con madurez. No el mismo Jorge Raskin que vino hace años. Es un hombre con madurez. Y nosotros tenemos que ir a la madurez. Tenemos que ir a la madurez como creyentes. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Porque la Biblia habla de que entender lo espiritual es para un niño. Pero esto ya es alimento sólido. Cuando nosotros entendemos por qué estamos en la tierra, para qué estamos aquí. Si Cristo no se está formando en ti, mis hermanos, tú estás perdiendo tiempo. Si eres el mismo y no hay cambio, no hay transformación dentro de ti, entonces no es Cristo que se está formando, te estás formando tú. Y para que Cristo sea formado, tienes que quítate tú para ponerme yo. Gloria a Dios. Sí. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: es necesario que yo mengue y que él crezca y yo mengue. Y cuando nosotros vemos a Cristo reflejado en la palabra, cuando nos vemos a Cristo en la intimidad con el Señor, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Y ese crecimiento va a venir si yo realmente, mis hermanos, permito esa formación de Cristo en mí. Que donde haya ira, haya amor. Que donde haya enojo, haya amor, gloria a Dios. Que donde haya amargura, haya perdón de Dios en mí. Oh, alaba, santa, alaba. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es necesario, mi hermano. Te adoramos, oh, alaba, santa. Te adoramos. ¿Cómo Cristo puede ser formado? ¿Cómo Cristo puede ser formado? Primero, Efesios 4:22. Despójate del viejo hombre. ¿Por qué? El viejo hombre es el hombre carnal que está operando dentro de ti. El apóstol Pablo decía: según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hallo en mí otro. Ese otro es la naturaleza caída. Ese otro es el hombre sin Cristo, el viejo hombre. Y ese viejo hombre tiene que morir. Tiene que tomar la cruz, mis hermanos. Porque tomando la cruz es que morimos al Señor. Esa es la esencia misma. Y tiene que tener ese discernimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra en las partes del alma y el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene que penetrar a lo más profundo, a los huesos, a la médula ósea y transformarnos.
El hombre carnal es enemigo de la cruz de Cristo. El hombre carnal no quiere saber nada de la cruz. El hombre carnal, sus designios son enemistad con Dios. No se sujeta a la ley de Dios. La altivez está en contra del conocimiento de Dios. El orgullo, la altivez, la soberbia, la obstinación, la rebeldía. Tenemos que renunciar a todo eso. Tenemos que renunciar a la obstinación. Hacer lo que yo quiera. Jesús dijo, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Porque hay un Getsemaní. Y en ese Getsemaní Jesús, antes de ir a la cruz, fue preparado. Y en tu vida hay un Getsemaní también. Y ese Getsemaní es que en momentos, Señor, yo quiero irme para allá, quiero irme para otro lado, para allá, para acá, para la porra. Pero Señor, solo tú tienes palabra de vida. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos aplauden al Señor en este momento? ¡Oh, aleluya! Primero, ¿qué decisiones se tienen que tomar? La primerita, tomar la cruz. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Hermanos, si no tomamos la cruz, es la esencia. Cuando empiezas a tomar la cruz, Cristo se forma en ti. Se forma en Cristo. Empieza la transformación. Entonces tus creaciones ya no van a ser las tuyas, sino Cristo en ti. Entonces en vez de mostrar en momentos cosas que son contrarias a Dios, vas a mostrar en ti el amor de Cristo. Va a haber una diferencia. Las palabras que salgan de tu boca van a ser diferentes a un mundano, a uno alcanzado. Ahorita cómo se habla la gente. Pato, 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 pato. Mira, pato. Toño. ¿Cómo habla la gente, hermano? De 10 palabras, 8 son groserías. ¿Por qué? Hay una naturaleza mala heredada de Adán. Y en el liceo, ¿qué ven los muchachos del liceo? ¿Qué ven en el liceo? Hermano, maldad en pasta. Y si no estás firme con Dios, esa maldad te va a arropar y vas a perder el propósito de Dios. Vas a perder el propósito porque dejaste influenciar por el mundo, por el sistema, sin Cristo. Tomar la cruz es de vida o muerte. Tomar la cruz, mis hermanos, es la esencia misma de ser cristiano. Segundo, decisiones. Dice la palabra de Dios en Colosenses, présteme atención un momento, ya estoy terminando. Colosenses 3:5 habla de la vida antigua y la vida nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Usted quiere ver a Dios bravo? Practique esta cosa. En las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella, ignorancia, vivíamos en el pecado. Hay una vida antigua, ahora hay una nueva. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, decisiones, dejar la ira, el enojo,
la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esta es la esencia de ser cristiano, despojarse del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Y dice, como segundo paso, renovados en el espíritu de vuestra mente. Esa es la metanoia, transformación. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano, sin metanoia no podemos entender a Dios. Tiene que haber una transformación en el mente. Cristo formado es la mente de Cristo en mí. Es la mente de Cristo. Es que mis pensamientos sean conformes a los pensamientos de Dios. Le digo esto, mis hermanos, en esta mañana. La Biblia nos manda a destruir fortalezas mentales. ¿Por qué? Porque una fortaleza mental es una estructura de pensamiento. ¿Qué es eso? Algo que va a impedir que el Espíritu Santo te guíe. Porque el Espíritu Santo va a chocar con tu estructura. Usted no ha escuchado la canción, quiebra mi estructura. Bueno, ¿qué es eso? Quiebra la estructura mía para que se forme la estructura de Dios, que es Cristo en mí. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto me entienden esta mañana? ¿Cuánto me entienden esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, llevando cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Eso es un proceso, mis hermanos. Usted no puede ser una veleta. No podemos ser una veleta. Tenemos que velar. Una veleta es una cuestión que se la lleva el viento, va para allá, va para acá, no tiene dirección. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y en esa transformación nosotros cumplimos propósitos. El propósito de Dios en la tierra. El propósito por el cual estás aquí. Tenemos que saber por qué oramos. ¿Por qué oramos? Para tener comunión con Dios y para conocer a Dios, para conocerlo. O sea, tu vida no es un tismarín de dos pingües. Tu vida es una vida de propósito. Amén. Estás en esta tierra con un propósito: ser transformado y llevar esa transformación a tu hogar, a tu familia, a los vecinos, a tus compañeros de trabajo. Que los compañeros de trabajo digan, oye, que tiene este, es diferente. ¿Por qué no dice grosería? A menos que un cristiano llegue a grosería. ¿Aló? Y cuarto, el nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Cristo en ti. Dice la palabra, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el nuevo hombre, Cristo en ti, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. ¿Cómo es la imagen del que lo creó? En Génesis 1:26 y 27 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuál imagen? Cristo. Esa imagen es Cristo. Esa imagen es Cristo. Esa imagen es la imagen original, porque Dios creó al hombre. Cuando Dios creó a Adán era perfecto. Tenía justicia y santidad. El hombre viejo
maldad. Pero el hombre nuevo, el que se va renovando hasta el conocimiento pleno, tiene justicia, santidad, libertad, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren esta mañana? ¿Cuántos quieren que Cristo se forme? ¿Cuántos quieren que Cristo se forme? Hermanos, tienen que haber decisiones. Tienen que haber decisiones. Ahora le voy a decir algo y ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Es que estoy terminando, gloria a Dios. ¿Por qué no se levanta? Estoy terminando. Es que cuando uno dice que está terminando, todos creen que es mentira. Eso es lo que pasa. Escúcheme. Ok. Vamos a suponer que tú dices, no, yo no le voy a parar a esta predicación. Que tú digas hoy, no, yo voy a dejar que esto pase así, por encima de mí. Ok. Pero tienes un problema. No, a mí me gusta seguir yo mismo, sin Cristo formado. Si eres salvo, cuando llegues allá al tribunal de Cristo, te van a preguntar. ¿Sabes qué te van a preguntar? ¿Cuánto hay de Cristo en ti? Esa es la pregunta que se va a hacer en el tribunal. ¿Cuánto hay? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dice la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Qué es eso? O sea, a todos los Cristos andantes que estaban en la tierra. ¿Aló? Entonces hoy tienes que reflexionar. ¿Verdaderamente Cristo se está formando en mí? ¿Qué está pasando dentro de mí? En el Antiguo Testamento, José representa el hombre perfecto. José representa el hombre donde Cristo se formó. ¿Y cómo fue? Tuvo que perdonar. Tuvo que perdonar a sus hermanos. Tuvo que amar a sus hermanos. Y cuando estaba Cristo formado en él, fue gobernador. Y fue a través de un proceso. Por eso, mis hermanos, si estás en un proceso, ríndete al Señor. Ríndete. O sea, que en vez de tú ser vencido de lo malo, venza con el bien, hermano. Porque los que se están formando en Cristo no son vencidos de lo malo, sino vencen con el bien del mal. Los que en Cristo se están formando no maldicen, sino que bendicen. Señor, yo bendigo en esta hora a todos.